Bueno, pues yo voy a empezar con la diapositiva, por supuesto, de los insectos, ¿no? Porque me encanta con esta composición pues siempre demostrar que los insectos, aparte de por lo bonitos que son, que ya es una razón suficiente para muchos de los que nos gustan y los que estamos aquí, que seguro que es algo que Miguel luego nos va a dejar patente, pero como yo trabajo en control de plagas, pues tengo que ser mucho más pragmática y entonces pues vuelvo a apelar un poco a la biodiversidad y a la biomasa que nos ha dicho Ana, no lo voy a explicar ya, me lo ha ahorrado, muchas gracias. Por esas cifras tan grandes que tienen de biomasa y de biodiversidad es que son componentes esenciales para los ecosistemas terrestres, como uno ha dicho, pero también para la agricultura. Son muy importantes para el reciclado de la materia orgánica, como también luego nos va a decir Jordi. Son muy importantes para el mantenimiento de las redes tróficas, como luego también nos explicará José Luis. Importantísimos en la polinización, como veremos con las mariposas con Cristina. Y en el control de plagas, que es un poco lo que yo os voy a comentar, ¿no? Y es que solo un 0,5% de las especies luego se convierten en especies que luego afectan a nuestros cultivos. Toda esa biodiversidad y toda esa biomasa están componiendo esas redes tróficas de los sistemas terrestres y también de la agricultura, y la mayor parte de ellos son beneficiosos. Muchos depredadores y parásitos que nos están controlando las plagas, ¿no? Como por ejemplo podéis ver esta, a ver, aquí no sé dónde es el puntero, aquí, sí, aquí. Estas larvas tan bonitas de color coral que se están comiendo la plaga, ¿no? al pulgón, ¿no? Y bueno, pues este servicio de control biológico natural, pues se le ha puesto también un precio, porque parece que si no somos capaces de ponerle un precio a las cosas, tampoco somos muy capaces de valorarlo, ¿no? Entonces este control biológico natural, fijaros, hay algunos trabajos que arrojan cifras bastante importantes, ¿no? De 4.000 millones de dólares tan solo en un año en Estados Unidos son capaces de ahorrarnos, ¿no? El control biológico de plagas. Como también ha dicho Ana, pues ya la comunidad científica y tenéis portadas de revistas prestigiosas que nos están advirtiendo, ¿no? Muchos nos llaman alarmistas cuando hablamos del declive de los insectos, pero bueno, hay estudios suficientes como para que se hayan puesto en la portada de esta revista o se hayan recogido también en periódicos internacionales, ¿no? El New York Times lo llevó en el año 2018 a su portada. El periódico The Guardian, por ejemplo, este verano se preguntaba también que dónde estaban los insectos en el Reino Unido. Y yo creo, porque para prepararme esto he estado leyendo un poco algunos de estos trabajos y también di con la entrevista de uno de los autores en El País y decía que hay 200 millones de insectos por cada persona que hay en el planeta. Yo creo que esa magnitud tan grande de insectos y que los veamos en nuestras casas y en todos los sitios hace que no nos demos cuenta de la merma que realmente están sufriendo. Entonces hay que apelar a cosas más corrientes como el famoso coche que nos ha contado antes Ana, ¿no? O cosas más corrientes como una noche de verano con una luz en la que ya no vemos que vienen tantos insectos como antes, ¿no? Vale, los insectos están en declive, pero ¿qué pasa con las plagas, ¿no? ¿Qué pasa con las plagas? Bueno, pues los trabajos nos dicen que aproximadamente el 20% de los cultivos todavía se pierden por el ataque de plaga y que este porcentaje se mantiene desde hace aproximadamente 40 años. Es decir, a pesar de todos los avances que tenemos en la sanidad vegetal, las pérdidas por las plagas siguen manteniéndose constantes, ¿no? Y esos trabajos también nos dicen que el 18% de las especies, algunas, están en aumento. Y dentro de ese 18%, muchas de ellas tienen que ver con plagas que afectan a los cultivos, con insectos que están en los ambientes urbanos. Así que el mensaje general un poco que podemos tener es que mientras a los insectos de forma general les va bastante mal, a las plagas en los cultivos les va bastante bien. Y esto lo sabemos muy bien en la horticultura de Almería. Los que trabajamos aquí sabemos que las plagas y las especies exóticas, bueno, ya sé bien definir exótico e invasor. Gracias, Ana, por el concepto, ¿no? Mira, en este trabajo se ven las enfermedades víricas que han enfermado y que han llegado a los cultivos hortícolas en Almería en los últimos 20 años. También gracias al COVID ya sabemos que los virus se nombran por sus siglas en inglés, que es lo que estáis viendo aquí. El color no es importante, es simplemente quién lo transmite, si es un hongo o es un insecto o si es por contacto. Lo importante de esta gráfica es quiero que veáis la cantidad de virus que llegan cada año a la horticultura Almería de distintas partes del mundo y que ponen en jaque al sector, ¿no? Y si encima le ponemos los insectos que llegan, también son todos exóticos y estos han sido plagas que han llegado para quedarse. Tenemos moscas blancas desde los años 80, mediados de los 80, de Asia, tris también norteamericanos de mediados de los 80, tuta absoluta, una polilla del sur de América en el año 2008, minadores y actualmente desafortunadamente tenemos varias especies de tris que han llegado de Sudáfrica también y bueno, pues también del sur de Asia, ¿no? Cuando se empieza a ver las causas que generan ese declive, bueno, pues Ana nos ha hablado de las especies exóticas, pero es que no hay que olvidar que el 50% casi se debe a la agricultura intensiva. ¿Qué entendemos por agricultura intensiva, ¿no? Porque esto también hay controversia en qué se define, ¿no?
Pues se entiende por grandes extensiones de monocultivos, muy dependientes de plaguicidas, de herbicidas, de fertilizantes, ¿no?, de insumos en general, en las que hemos eliminado cualquier elemento del paisaje que no sea el propio cultivo, ¿no? Y especialmente los hábitats naturales y seminaturales, que son pues cualquier mancha que quedaba en el paisaje agrario y que contiene alguna representación de lo que debería de haber en ese paisaje, ¿no? Y vuelvo a apelar un poco a lo que he dicho antes con el parabrisas, ¿no? Pues vamos a pensar en lo más cercano, no basta coger un coche y pasarse por las carreteras de Andalucía y ver que efectivamente la agricultura intensiva ha tomado mucha superficie, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los cultivos de olivar, ¿no? No hay que ser tampoco un lince para darse cuenta que estos paisajes pues, son muy propicios para el desarrollo de las plagas, pero desde luego aquí el resto de los insectos pues tiene poco que hacer, ¿no? Son paisajes inhóspitos. También podéis entrar en la página web de la FAO, podéis visitar cualquier trabajo de este que os comento y veis que el 38% de la superficie del planeta está dedicada a la agricultura. El 50% si tenemos en cuenta las actividades silvopastorales. Pero no es solo que tenemos la mitad del planeta con agricultura, sino lo que he dicho antes, ¿no? ¿Qué tipo de agricultura estamos desarrollando desde mitad aproximadamente del siglo pasado? Es verdad que hemos aumentado el rendimiento, pero tiene un impacto muy grande en la biodiversidad. Algunas voces o algunos pensamientos apuntan a que la agricultura ecológica podría ser una solución a este declive, porque la agricultura ecológica promueve prácticas más sostenibles y es verdad que hay trabajos que demuestran que aumenta la riqueza y la diversidad de las especies. Pero la verdad es que promueve esas prácticas, pero no las hace obligatorias, así que depende de la buena voluntad de los agricultores poner en marcha esas prácticas. En la agricultura ecológica no es obligatorio poner cubiertas vegetales, no es obligatorio poner bandas florales en los cultivos, no es obligatorio poner setos de vegetación, no es obligatorio el control biológico. De hecho, los plaguicidas están permitidos en agricultura ecológica y a veces pues, tienen sus efectos nocivos también sobre los insectos. Además, como hay un menor rendimiento, pues necesitamos más tierra para producir lo mismo. Esto me recuerda mucho cuando voy últimamente a las charlas de agua, que con los sistemas eficientes de riego de agua ahorramos agua, pero luego la invertimos, en vez de guardarla, la invertimos en nuevas tierras de regadío, con lo cual, pues, lo comido por lo servido, ¿no? Entonces, parece que la agricultura ecológica per se sola no es suficiente para parar ese declive de biodiversidad. Bueno, ¿y qué hacemos, no? Bueno, pues somos varios los que pensamos que necesitamos hacer un cambio de paradigma total en el modelo agrícola actual y que necesitamos rediseñar ya nuestro sistema agrícola. ¿Cómo? Pues introduciendo biodiversidad a dos escalas o a dos niveles. Una a nivel de campo, metiendo pues lo que he dicho antes, ¿no? Setos de vegetación arbustiva, manteniendo manchas de vegetación, bandas florales, cubiertas vegetales en los cultivos leñosos, etcétera, ¿no? Pero también necesitamos una conservación a mayor escala, escala de paisaje, de agroecosistema, ¿no? Porque son nuestros parques naturales, nuestras manchas de vegetación natural de más de 1 kilómetro cuadrado, las fuentes realmente generadoras de esa biodiversidad. Hay muchas especies que no son compatibles con las perturbaciones de un ambiente agrícola, ¿no? Y todo esto pues, daría lugar a una fluidez y a una conectividad en el paisaje, ¿no? ¿Y qué pasa aquí en Almería, ¿no? Con nuestra horticultura de invernadero? Muchos la conocéis, otros muchos no las conocéis. Aquí os pongo una evolución desde mediados de los años 80 hasta la actualidad. Sabéis que tenemos la mayor superficie de cultivos bajo plástico de Europa, una de las más grandes del mundo. Aquí tenéis algunos datos, un impacto socioeconómico muy elevado. Producimos fruta y hortalizas de calidad, fresca, alimentos saludables para toda Europa. Y bueno, dentro del invernadero pues tampoco se dan las condiciones muy idóneas se dan las condiciones idóneas para el desarrollo de plagas, ¿no? Al igual que aquí, ¿no? Donde la agricultura pues se ha desarrollado y los hábitats naturales pues no han tenido mucho papel, ¿no? Entonces, no sé si sabéis, muchos de los que no trabajáis en horticultura, que desde el año 2007 aproximadamente en Almería se utiliza control biológico, es decir, los agricultores compran insectos, los sueltan en los invernaderos y controlan las plagas, ¿no? Este control biológico ha ido en aumento, actualmente estamos en un 53%. No está por igual en todos los cultivos, hay unos cultivos donde se aplica más y otros donde se aplica menos. Y es una industria que genera también riqueza, se valora en 30 millones de euros cada año, que es mucho más que en toda Europa junta, ¿no? O sea que se hace mucho control biológico en Almería. Estos son algunos de los insectos que los agricultores pueden comprar y bueno, son los que sueltan y están de forma natural muchos de ellos en nuestros ecosistemas, chinches, ácaros, depredadores, larvas de mariquitas, etcétera. Y aquí otra vez la biodiversidad es importante. Para controlar una plaga no podemos contar con un único insecto. Los que trabajamos en esto sabemos que necesitamos mucha diversidad para controlar una única plaga, ¿no? Bueno, ¿y cómo metemos aquí la biodiversidad, ¿no? Desde esta foto tan bonita uno mira el mar de plástico y dice, madre mía, ¿qué hacemos aquí, no?
Bueno, pues desde hace 10 años y ya, que mi compañera Mónica, que está aquí, y yo pues empezamos a pensar cómo podíamos meter biodiversidad y pensamos que la mejor manera o la manera más factible o más fácil era esto, ¿no? Haciendo setos de vegetación arbustiva autóctona entre los invernaderos, ¿no? El diseño, qué especies escoger y todo eso es un poco lo que hemos estado trabajando durante todos estos últimos años, ¿vale? Ahora la biodiversidad también se está metiendo dentro de los invernaderos, aquí podéis ver algunas imágenes. Y bueno, esto es una línea que queda todavía entera por hacer y por estudiar, ¿vale? Todavía no se sabe qué especie hay que meter, ni cuáles son más buenas, ni nada por el estilo, ¿no? Y aquí os pongo a Esther Molina, que está aquí también hoy con nosotros, agricultora también de Ecológico de Níjar, porque la verdad es que son los agricultores y los técnicos los promotores del cambio. Nosotros podemos proponer muchas cosas, pero si luego al final estas herramientas no arrancan, no hacemos nada, ¿no? Y también hay que imaginar que un único seto en todo el mar de plástico pues tampoco hace nada, ¿no? Entonces es muy importante arrancar y poner en valor estas iniciativas, ¿no? Entonces aquí tenéis a Esther con su hijo, ambos agricultores, y a Jairo, otro técnico de la zona de Berja, pues bueno, pues otro pionero en este tipo de estrategias. Y los insectos, volvemos otra vez a los protagonistas, que ellos mismos con sus imágenes pues toman, que entran en los invernaderos y les ayuda a controlar las plagas, ¿vale? No voy a resumir, no voy a explicar nuestros trabajos, simplemente hacer un resumen de lo que Mónica y yo hemos estado estudiando, y básicamente lo que puedo deciros es que la vegetación autóctona nos protege de las plagas. Nos protege porque no es reservorio de enfermedades víricas, las que os he puesto al principio, porque no les gustan las plagas mucho, lo que no ha dicho Ana antes, ¿no? Es más fácil que una plaga se vaya a un cultivo que las especies nativas, ¿no? Albergan animales enemigos naturales específicos de las plagas y también depredadores generalistas como las arañas que nos ayudan a controlarlo, ¿no? Y actualmente, y ya con esto termino, estamos trabajando también en la otra escala que os he dicho antes, ¿no? A escala de paisaje. Estamos aquí, veis en rojo las distintas manchas de vegetación natural de unos hábitats muy importantes que tenemos en Almería, hábitats prioritarios, que están seriamente dañados y bueno, aquí un zoom a cómo aparecen o cómo son, y estamos intentando ver qué nos aportan en el control biológico, ¿no? Hemos estudiado distintas parcelas, unas de ellas también en entornos naturales, Punta Antina Sabinar y en el norte, en la Sierra de Gádor, y hemos visto qué control biológico nos aportan estas parcelas. ¿Cómo? Pues hemos puesto un cultivo en medio de esas parcelas, en medio del campo. Es decir, hemos puesto macetas de berenjena, que le hemos puesto estos clips que veis aquí, y le hemos inoculado una plaga, la mosca blanca, y le hemos dejado que ponga huevos. Después de poner los huevos, los podéis ver aquí, hemos quitado los adultos, no sé si veis aquí el circulito del clip con todos los adultos, lo hemos contado cuántas larvas y cuántas ninfas hay ahí, y la hemos llevado a campo. Y le hemos puesto todas estas macetitas repartidas por donde habéis visto. Y hemos dejado esa plaga, esos inóculos, a la exposición de los depredadores, de los insectos que había ahí para que se las comieran. Otras las hemos dejado cerradas para que sean control, claro. Otro ejemplo de las macetas que hemos repartido por todo el poniente, luego las hemos recogido, nos las hemos llevado al laboratorio otra vez y las hemos contado otra vez, para ver las que están depredadas, como veis aquí, las que están parasitadas y las que están vivas. Así podemos ver qué control biológico hay. Como veis, tenemos un control biológico todavía, o sea, este servicio, esta función del ecosistema todavía está activa, tenemos un 57% de control biológico, la depredación es mayor, probablemente por los generalistas, el parasitismo de los especialistas es menor, el ecosistema nos dice que, bueno, pues que hay menos especialistas, un 12,3%, y a modo general deciros que también podéis ver aquí el control biológico, el porcentaje de control biológico en función de cómo de grande era la mancha. Aunque hay algunas excepciones, el término general es que a mayor mancha de vegetación natural, más control biológico tenemos, ¿no? Y ya con esto sí que termino. Bueno, pues nada, espero haberos transmitido un poco la importancia de la biodiversidad, tanto con setos, tanto dentro como a nivel de paisaje en la agricultura, para ayudarnos a combatir un poco más las plagas, ¿no? Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Thank you.